Método científico. El método científico es un conjunto de estrategias para llevar a cabo una investigación y dentro de las cuales está el método. Se podría decir que la metodología es el cómo proceder para averiguar algo valiéndose de diversas técnicas. Reúne dos rasgos distintivos. Es un saber prescriptivo, ya que indica cómo deben hacerse las cosas y cómo debe desarrollarse la ciencia. La metodología de la investigación requiere de pasos que permitan a quien está investigando o que está investigando alcanzar su meta u objetivo. Estos pasos constituyen la metodología que valora y analiza los métodos a seguir de la investigación. El primer paso define el problema de qué deseas estudiar. Para esto tienes que escoger un tema que sea de tu atención. El segundo paso, ya definido el objeto a estudiar, es un problema que vas a investigar. Deberías definir el objetivo de tu investigación. ¿Por qué debe estudiarse? ¿Por qué es útil? Es decir, definir el para qué. El tercer paso determina qué es lo que quieres encontrar. Establece los objetivos de tu investigación. El cuarto paso es buscar la mayor cantidad de información relacionada con tu tema de investigación. El quinto paso, en caso de estudiar un acontecimiento social en el cual participes, por ejemplo, un suceso en tu comunidad, tu experiencia y la del resto de las personas son fuentes de datos e información. Esto quiere decir que necesitas reunir datos a través de testigos. El sexto paso, para analizar los datos de información que obtengas es probable que utilices una herramienta matemática, ya sea algo que esté establecido. El séptimo paso y último, analiza el contenido obtenido y elabora un informe como los resultados de tu investigación. Esto ya es la respaldación de una teoría en sí. Como lo dije, la metodología son pasos lógicos y ordenados que llevan a comprobar una teoría. Por tanto, es una ciencia con un objeto de estudio bien estructurado y definido. Los métodos posee normas, principios y una estructura propia. Para poder llevar a cabo una investigación científica se tiene que elegir un método, de lo cual existen distintos tipos. Está el método inductivo, que es considerado el método por excelencia de la ciencia natural. Por medio de esto se obtienen conclusiones a partir de afirmaciones o hechos ya científicamente probados. Parte de lo particular a lo general, de lo individual a lo universal. Es decir, el método inductivo se apoya en los resultados de algunos casos particulares para establecer una relación general. El método inductivo de alguna manera está relacionado con los demás métodos, ya que la información generada por estos métodos por los demás se usa en este. Entonces, en eso consiste el método inductivo. A su vez, también tenemos el método deductivo. El método deductivo parte de datos generales aceptados como válidos, para que por medio del razonamiento lógico logre deducir parte de verdades establecidas como principios generales y después aplicarlos a casos particulares o individuales. De esta manera ves que si las conclusiones de la deducción son verdaderas, las premisas de la parte también lo son. Según este método, la conclusión se encuentra dentro de las propias premisas, es decir, la conclusión es una consecuencia de las mismas. También tenemos el método analítico. Este se basa en dividir un todo en sus elementos, por la necesidad de conocer la naturaleza del objeto que se estudia, revisando cada uno de ellos. Lo anterior facilita conocer más sobre el objeto que se estudia, nos lleva a comprenderlo y comprobarlo. Descartes, el padre del racionalismo moderno, generalizó el método analítico como método universal de la ciencia. Por otro lado tenemos el método sintético. Este método tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos que se obtuvieron del análisis. Tiene como un fin comprender la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes, en la mayoría de los proyectos de investigación y en buena parte de los métodos aplicados en la práctica. Se utilizan procedimientos analíticos y sintéticos. El método histórico está directamente relacionado con el tiempo para conocer su trayectoria y su proceso al construir este, observando cómo es la evolución del objeto y bajo qué causas cambia o se transforma. Al reconocer estas, se da una mejor interpretación de ello. El método experimental es un método hipotético deductivo y es muy utilizado para estudiar fenómenos de la naturaleza susceptibles de ser observados, donde se manejan variables manipulables para observar los efectos de esa manipulación y determinar la relación causal de las variables mediante su control.